estamos. Perfecto. Bueno, Claudio es docente titular de la cátedra operatoria de la UCA de Capital. Fue docente conmigo en la cátedra de operatoria dental 3 de la Universidad de El Salvador. Ahí nos hicimos muy amigos. Es un flaco que siempre está leyendo, investigando y aplicando los conocimientos también. Así que nada, mil gracias, Claudio, por prenderte acá con el grupo RIA, por venir a hablar de lo tuyo. Nada, estamos ansiosos por escucharte. Siempre está bueno también escuchar a alguien de afuera de la ciudad, si bien vos estudiaste acá en La Plata también, y tenés mucho vínculo con la ciudad y con todos nosotros, pero bueno, nada, siempre es lindo escuchar otras campanas. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea era hacer una charla descontracturada sobre procedimientos de rehabilitación con conceptos de la biomimética. Si quieren ya comparto pantalla, no sé si... Sí, compartí nomás, compartí. ¿Ahí estamos? ¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, la idea, hay toda una movida con respecto a los procedimientos de adhesión, a los procedimientos restauradores, que están aglutinados en un concepto que es la biomimética. ¿Qué es básicamente la biomimética? Es buscar cuáles son las propiedades en general que tiene el diente y tratar de imitarlas con materiales restauradores. Por eso el objetivo de la charla es una primera parte de conceptos fundamentales de la biomimética, de cómo es el diente, de cómo es el esmalte, la dentina, la unión amelodentinaria y cómo cómo podemos imitar con materiales estos tejidos. Luego vamos a ver básicamente algunos de los fundamentos de la biomimética, que es, por ejemplo, cuál es la necesidad de hacer endodoncias y algunas técnicas para reducir las cantidades de endodoncias que hacemos. Si tiene algún sentido hoy por hoy colocar pernos o postes, con maximizando la adhesión, se pueden evitar un montón de tipos de restauraciones, y por qué y cuándo podríamos hacer coronas y cómo evitar. Este es el fundamento de la charla. De todas maneras, cualquier pregunta o cualquier inquietud que ustedes tengan, nos vamos moviendo para donde ustedes quieran. ¿Qué tema el de los postes, Claudio? El otro día hicimos un asado antes de la cuarentena con Juan, Pablo y Hernán en mi casa, ¿viste? Y yo tengo un pizarrón ahí que está pintado de negro para que dibuje y todas esas cosas. Y terminamos, creo que a las 3:30, 4 de la mañana, debatiendo si perno colado, si poste, si no poste. El pizarrón quedó al otro día lleno de todos esos dibujos. Creo que Rosita llegó y dijo: ¿qué pasó acá? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Están todos locos? ¿Te acordás, Juancito? Sí. Ahí, y por ahí me adelanto un poquito a la charla, que yo creo que es los fundamentos de la biomimética. Lo que yo te puedo decir, José, es que muchas veces los odontólogos actuamos cuidando lo que nosotros vamos a hacer. Claro. O sea, asegurándonos de que no se nos caiga la corona, asegurándonos de que ¿entendés? Cuidando la restauración, que de alguna manera es lo menos importante. Priorizar el anclaje por sobre... Claro, entonces, pues si yo pongo un perno colado bien largo, cosa de que tenga mucho anclaje en la raíz, entonces mi restauración no se va a caer y mi perno y corona va a durar. Pero ¿qué pasa? Se va a fracturar la raíz. Pasás el fusible del sistema al... Exactamente. Este es el key de la cuestión de la biomimética. Si vos vas a priorizar la restauración o vas a priorizar el tejido dental. ¿Ah? En la actualidad hay como un mareo muy grande con la información. ¿Ah? Vos tenés el tipo que te hace implante inmediato y te carga
día, terminado, y el tipo que te hace una regeneración, espera 6 meses, después hace un injerto de tejido conectivo, después te pone el implante. Y en la operatoria dental o en la odontología restauradora pasa lo mismo. Vos tenés materiales tipo Burpee, que es un sinónimo de con una jeringa inyectá y rellená todo el diente, y un solo fotocurado llenaste 5 milímetros de diente, y otro que te dice, no, poné capas de menos de 1 milímetro horizontales porque la contracción de polimerización. Entonces, la mayoría de los conceptos que yo voy a mostrar en esta charla son al menos de la década del 80 o 90. ¿Ah? No, probablemente no les voy a decir nada que no hayan escuchado alguna vez. Pero lo que pasa es que el objetivo fundamental de la biomimética está en cuidar el diente. Sobre todo cuidar el diente. Por ejemplo, un ejemplo típico de eso que hablábamos recién. Coronas de circonio. Sí. Saquemos coronas de circonio Itrio 5, digamos, una corona atípica. Las coronas de circonio en general están arriba de los 800 megapascales y ponele 1200 megapascales serían las más representativas. O sea, un material sumamente duro, mucho más duro que el diente, mucho más duro que una metalocerámica. Entonces, si vos le pones una corona al diente de circonio, a un diente, no estoy hablando de un implante que es un sistema restaurador completamente distinto, a un diente, es como que yo me ponga un casco de acero en la cabeza y me peguen un martillazo. Claro, el casco no se va a romper, me van a quebrar las piernas. Por eso hay muchísimos reportes de dientes no tratados endodónticamente con coronas de circonio que se fracturan horizontalmente por debajo de la corona. Y no se sabe exactamente por qué es. La respuesta más lógica es que el material es tan duro que no le pasa absolutamente nada y lo que se rompe es el diente que está abajo. Eso más que es bastante difícil ajustar la oclusión en las coronas de circonio, por lo que tienden a quedar en sobreoclusión. Pero me estoy yendo del tema. No, yo viste que te contaba la otra vuelta, que ahora estoy haciendo coronas de circonio HT con Itrio 5, sí. Por ahí para el que no conoce bien en detalle el circonio tiene 3 fases, ¿no? La estructura cristalina del circonio, el cristal puede tener 3 formas. La forma monoclínica, que es a temperatura ambiente, la forma tetragonal, que es la forma que tiene el cristal a los 1100 grados aproximadamente, creo que era, y la forma cúbica, que la tiene por arriba de 1000 y pico, no me acuerdo exactamente y no viene al caso, y que bueno, a medida que le van agregando al circonio itrio, ese cristal, lo que vos conseguís a temperatura ambiente es la forma monoclínica, que es una forma donde los cristales están muy juntitos. Sí. Lo que hace el itrio es estabilizar al material. Porque ¿qué pasa? El laboratorio te expresa un circonio, ¿no? Un circonio X determinado. Sigue un protocolo y te lo deja en una estructura monoclínica. Vos después le metés una fresa, en esa zona levanta temperatura y cambia la estructura del material. Totalmente. Bien. Entonces el itrio lo que hace es estabilizarlo. La idea original que se hizo con alúmina, se hizo con diferentes, como tratar de hacer una aleación con el óxido de circonio y otro material, era justamente estabilizarlo. Y de ahí se empezaron a dar cuenta que aumentaba la translucidez, que reducía el punto de fusión, que mejoraba el desgaste con el antagonista. Entonces, por eso se empezó cada vez a agregar más itrio. Claro. Pero hoy cuando tenés un 5% de volumen en molde itrio, es lo que hablábamos el otro día, llegás a un circonio más traslúcido, un poco menos duro, que quizás se acerca bastante a un disilicato de litio. Ahí está. Pero con la facilidad de manipulación de un metalocerámica. Ahí está, Claudio. Un cementado convencional. Perdón. Que ese es el punto que quería preguntarte, porque a medida que vos ganás, digamos, estética a través de la translucidez, también vas perdiendo en las propiedades mecánicas y te pensás acercar mucho al disilicato. Y ahí, si estás trabajando, sobre todo un diente natural, también estás ganando. O sea, ahí es donde entras en la duda. ¿Qué hago? ¿Una
digamos, una estructura monolítica de circonio o prefiero una de silicato que, si bien tiene un poco menos de propiedades mecánicas, pero también la estoy ganando en logrando una unidad estructural con respecto a la adhesión, cosa que no la tengo tan asegurada con el circonio. Te explico mi opinión y ya me empiezo a enojar. Muchas marcas comerciales nos tratan de tontos. ¿Ah? En general, la mayoría de los odontólogos lo que busca es la simpleza de tratamiento. Por eso vos tenés un excelente adhesivo de cuarta generación que tiene 3 pasos y te dicen, no, lo vamos a simplificar en una botella, porque el odontólogo es tan tonto que no puede usar 2 productos. ¿Ah? Esto no solo lo dicen las marcas comerciales, se han hecho estudios donde le dan a una persona que no sabe de adhesión un producto de 3 botellas y un producto de una botella, y el experto hace una adhesión de 50 megapascales y el que no sabe hace una de 15. Y con una botella todos hacen 20-25. Con el circonio pasa lo mismo. El circonio es un material que si querés lo podés cementar de manera convencional, ¿tá? Con un ionómero vitrio modificado con resina, o si querés con una mínima adhesión a través del ISMDP y un arenado interno, lo podés cementar con un cemento resinoso o un cemento, digamos, idealmente un cemento de curado químico tipo Panavia o algún cemento, digamos, que tenga mayormente un curado químico. Pero eso está dado, el circonio funciona por la simpleza de utilización, no porque desde lo técnico sea mejor que el disilicato. Para mí, esa es mi opinión. Hay gente que me va a decir otra cosa. O sea, sobre diente no hay una justificación real para usar circonio, salvo la simpleza de utilización, porque sabemos que las propiedades del diente son mucho menores a las del disilicato de litio. Con el disilicato de litio incluso estaríamos excediendo las propiedades. La biomimética lo que hace es eso. Pascal Magnier, lo que se le ocurrió es decir, che, ¿por qué no vemos cuánto aguanta el esmalte? Como para agarrar y decir, si el esmalte resiste 10, pongamos coronas de 10, no pongamos coronas de 500. Porque evidentemente, si ponemos una corona de 500, lo que vamos a hacer es atrofiar a la dentina que está subyacente. Con el circonio pasa esto, porque la odontología se divide, para mí, y me voy de tema, ustedes me bajan, se dividen entre la simpleza de utilización, entre el odontólogo que necesita hacer producción, necesita trabajar rápido, necesita terminar el caso, cobrar y a otra cosa mariposa, y el odontólogo que busca, digamos, otra cosa. ¿Ah? Yo no me pongo en ninguno de los dos lados porque yo estoy de los dos lados. Yo necesito vivir de la odontología yo no estoy diciendo una cosa u otra. Yo creo que lo que uno tiene que tener claro es el por qué, que es una diapositiva que viene dentro de 5 cosas. ¿Por qué hago esto? A ver, ¿por qué? ¿Por qué lo necesito? Porque hay veces, muchas veces, que los pacientes no pueden hacerse tratamientos ideales. En una boca en la que está destruida, que hay planos quebrados, que hay situaciones de falta de piezas posteriores. Entonces, por ahí, uno tiene que charlar con el paciente y decirle, mirá, esto no es lo ideal. Acá el peligro es que se va a romper este diente, que le va a pasar esto. Entonces, puedo no tratarlo o puedo tener otra herramienta, que es una corona un poco más dura, que va a resistir un poco más, y por ahí, con un poco de suerte, el diente no se va a romper. ¿Se entiende? Bien. Sí, clarísimo. Perdón que teníamos una organización y bueno, Tranquilo, va. Eso que decís lo dijo el otro día Clavijo, que hay una odontología que para gente que quiere hacer las cosas fáciles, por ejemplo, tener una corona de circonio y cementarla como si fuese con un cemento, no sé, hasta de fosfato. Y hay gente que se quiere complicar un poco más. Él dijo, yo me quiero complicar un poco más y saber por qué, el porqué de los materiales, la adhesión y demás. Así que coinciden mucho hasta ahora en lo que Pero eso, si vos lo pensás un poco, es aplicable a todo. O sea, Brannemann sacó una prótesis con 4 implantes y dientes de acrílico que funciona perfecto. Entonces, ¿por qué no hacemos todo híbrida de sobre 4 o 3 implantes de maxilar inferior?
Y no, porque a veces yo quiero tener dientes individuales donde me puedo higienizar, quiero tener otra estética, quiero tener una cosa más parecida a la... Y bueno, eso es lo lindo también, ¿no? De la situación. Si a todos nos gustara la misma, estaríamos todos matándonos por... ¿no? O sea, es como que uno quiere una cosa, otro quiere otra cosa. Hay veces que yo hago un montón de híbridas y otras veces que no, que me pongo a regenerar, a buscar un detalle, a buscar una papila. Es así, depende del paciente, depende del estado de ánimo del odontólogo, y es lo divertido de la odontología, porque no hacemos siempre lo mismo. Claudio, es así. Sí. Te saco mucho si te pregunto entre híbrida o barra y contrabarra para un maxilar superior edéntulo. ¿Te saco mucho de eje? No, para nada. Yo tengo todo el tiempo del mundo. O sea, ahí la explicación que yo encuentro es que estamos en Estados Unidos o en Europa. Si priorizamos el confort del paciente o la higiene. Básicamente está estudiado que los americanos les gustan las prótesis fijas, que en general hacen prótesis metalocerámicas en el maxilar superior. Yo no estoy diciendo que esto tenga sentido o no tenga sentido, Y los europeos buscan otro tipo de estética y priorizan muchísimo la salud de los tejidos periimplantarios o peridentarios. Entonces en Alemania sobre todo hay una gran cultura de las coronas, de las prótesis telescópicas que hacían antes, que fue lo que después se pasó un poco a los implantes con la sobredentadura. Claro. Yo he escuchado un montón de europeos decir que es imposible la higiene de una prótesis metalocerámica en el maxilar superior, debido a que o sellás para que el paciente fonéticamente esté cómodo, invadiendo tejidos, o haces una prótesis higiénica que el paciente se sea, se le mete de todo. No sé si esa era la pregunta exactamente que vos me hacías, pero vos me preguntás qué elijo yo. Sí, obvio. Le pregunto qué elegís vos, ni hablar. Yo en general lo que hago es una rehabilitación que tiene en el maxilar superior un poco más de implantes que abajo, y trato de hacer un sector metalocerámico, generalmente si puedo atornillado, y en el maxilar inferior hago otro tipo de prótesis que generalmente podría ser una híbrida. He tenido muchos problemas cuando hago cerámica sobre implantes totales en los dos maxilares. Los 3, 4, 5, 6, 7 años se empiezan a fracturar las coronas. Es un problemón cortar metales gruesos, altos. Es típico cuando uno intenta suplementar tejidos faltantes con metal y cerámica. Son prótesis pesadas. Me ha pasado de sacar, por ejemplo, una prótesis en un paciente muy atrófico que estaba puesta hacía algo 5 años. Sacarle y el paciente decir, no sé por qué, no sé si era falta de facilidad, no sé si era el peso de la estructura, como que siempre estoy sintiendo que tengo un cuerpo extraño en la boca. Claro. Claudio, ¿hiciste así este tipo de rehabilitaciones con híbridas monolíticas de circonio y ver la comparativa en cuanto al comportamiento de los tejidos y del confort del paciente con respecto a la que es metalocerámica? Solamente hice una híbrida completa monolítica maxilar inferior sobre 5 implantes. No tengo una gran experiencia en decirte si... No tuve ningún problema. No tuve ningún problema. Tengo muchísima experiencia en híbridas con la híbrida convencional de Brånemark, que la experiencia es que en general no te trae problema. El problema que te trae es que se gastan los dientes, sí. Y de última desatornillás, mandás al laboratorio y en un par de horas te vuelve la prótesis nueva. O sea, muy fácil de resolver. Mi problema con el circonio es el día que piensen que tengo que cortar una corona. Claro. Me parece que prefiero sacar el diente. Porque... Sí, es que el problema de esas estructuras monolíticas es que quedan muy lindas, pero tenés una complicación tremenda que es ante una fractura. Seguro, yo creo... Al 100%. Sí, yo creo también que tendríamos que hacer la diferencia entre una sobredentadura, una híbrida, y dentro de lo que sea la híbrida, una diferencia de una que vaya atornillada pero que tenga dientes de acrílicos a aquella que tiene directamente dientes de cerámica, que es lo que dice Claudio, es una estructura mucho más rígida,
Y en cambio la que es una híbrida, pero con, digamos, atornillada, pero que tiene dientes de acrílico, nos permite una asistencia mucho más simple en el caso de que ocurra lo que puede ocurrir, una fractura de una cerámica o algo. Porque nosotros estamos viendo que si no hay tanta experiencia en esas estructuras tan grandes de circonio o de circonio que después se le acoplan coronas de disilicato o feldespáticas cuando haya problemas, ¿no? Lo complejo que es restaurar todo eso. Vale, a medida que vayamos adquiriendo más experiencias, hay nuevas complicaciones que... Por eso. O un astillamiento, un delaminado de alguna estructura. Claro, es muy complejo de resolverlo, Por eso me parece que dentro de lo que serían las híbridas, el comportamiento es muy diferente si es una monolítica, si es una monolítica que va a tener a su vez las coronas, o sea, muñones y coronas de disilicato feldespática, o lo que serían las convencionales, las que más usamos, las que más experiencia hay, que es una estructura metálica en la cual después tiene una cobertura de acrílico, en el cual si hay algún inconveniente es muy fácil de desmontar y muy simple de resolver en el laboratorio o a veces en el consultorio mismo para resolverlo en forma inmediata. O sea, es muy complejo resolver una dificultad en esas estructuras monolíticas o totalmente cerámicas. Te cuento una experiencia, ahora me vino a la cabeza, de una paciente que ya no la quiero ver más. ¿Viste? Cuando uno se empieza a poner viejo, antes de meterse en una situación, primero piensa cómo va a salir. ¿Viste? Claro. Es como decir, bueno, antes de meterme acá, lo que quiero es salir, ¿viste? Salir airoso. De una paciente bruxómana que perdió todas sus piezas, que primero perdió todo el maxilar inferior, después en parte del maxilar superior, que es este caso que yo te digo. Que he tenido muchos problemas, todo un maxilar superior cerámico, con puentes individuales, digamos, de A3, en la técnica, digamos, 11-21, canino, primer premolar y molar, o sea, en puentes separados, y en el maxilar inferior tenía una híbrida cerámica. La paciente empezó a romper el maxilar superior, yo lo empecé a reparar, a trabar, así que, y en un momento dado, en el maxilar inferior, la híbrida cerámica era la típica bandeja, pero con dientes de cerámica arriba en vez de tener acrílico. La paciente fracturó 3 implantes con tabla vestibular hacia... ¿Se entiende lo que digo? Sí. Tuvo una periimplantitis en uno de los implantes y los otros 3 implantes fracturaron con la tabla vestibular osiointegrada. O sea, cuando yo saqué la estructura, estaban los implantes con tabla vestibular osiointegrada. O sea, el problema del paciente implantológico es que pierde la propiocepción y empieza a generar una fuerza que no tiene control. Entonces, si un paciente normal puede tener 100, 200 megapascales de fuerza en los maceteros, estos pacientes cuadruplican la fuerza porque no hay propiocepción, no hay nada que te diga frenar cuando estás mordiendo. Un claro ejemplo de lo que hablábamos hoy, de ir llevando el fusible mucho más abajo. Tenías una estructura muy resistente, muy rígida, que se la aguantó. Tenías la conexión que se la aguantó. Tenías el implante que se la aguantó. ¿Qué no se aguantó? La tabla vestibular. O sea, entonces hoy yo pienso más en cómo salir de la situación, que se rompa algo antes de que se me termine fracturando un implante. Las fracturas del implante, para los que hace mucho que hacemos implantes, son una realidad, son un 4, un 5, hasta un 10 por 1000. O sea, no es tan lejano. Entonces, hay que pensar en poner fusible. Y vas a hacer todo, o dejar dientes, lo cual es una excelente opción para mí, dejar algún diente dentro de una rehabilitación, parcializar, o poner directamente, si vas a hacer totalmente implante soportado, es dejar una de los maxilares con un tejido más blando, que sea un material más blando, que sea acrílico. Tal cual. Eso es lo que te iba a decir. Hacer por ahí 2 cerámicas, chocan 2 tazas todo el tiempo. El paciente a eso no se acostumbra, y por ahí es conveniente hacer una arcada de cerámica, si querés circonia, si querés metal cerámica, y abajo por ahí hacer con ceramayo, hacer con dientes de un acrílico bueno, como yo prefiero elegir dientes o Ivocler o Vita, Ivocler, son muy buenos,
y se la banca mucho más. Me han pasado en las primeras híbridas que se me desgastaban los dientes y tenía que hacer lo que vos decías, y con estos dientes que son más duros, la verdad, logras mejor estética y se la aguantan bastante tiempo más. Tal cual. Acá hay dientes de 3 capas muy buenos de Bifi. Estaba el Trilux, no sé si está. Los Trilux son excelentes, son dientes que aguantan muchísimo más, son dientes que casi te diría son de compósito, el acrílico está tan mejorado, que son dientes de muy buena calidad, que tienen excelente estética, tienen una tasa de desgaste mucho menor, funcionan perfecto para la función. A ver, 7 años funciona, ¿ah? Después de eso lo vas a tener que cambiar. Contra un antagonista cerámica, ¿no? Que es todo el desgaste va a ir al maxilar inferior, claro. Está bueno, Claudio, cómo se emulan los conceptos, ¿viste? Un concepto de biomimética aplicado a la implantología que también es válido, ¿viste? Esto de ir respetando a los tejidos y desarrollando fusibles en todos los sistemas rehabilitadores que utilicemos. Claramente, sí, porque nosotros podemos pensar que sabemos un montón, pero el paciente después no se cuida, no se cepilla, ¿no? O sea, agarra una locura, digo, con la mujer, dos, de trabajo, y todo el sistema cambia. ¿Quieren que volvamos acá? ¿O seguimos? Volver ahora. Volvamos. Bueno, entonces, un par de conceptos de biomimética y después vamos viendo conceptos de biomimética aplicados a la endodoncia, a los postes y a las coronas. Vamos. ¿Qué hace la biomimética? La biomimética busca comprender la naturaleza del diente para ir restaurando con procedimientos adhesivos que respeten las propiedades del diente. Por ejemplo, se plantea cuál es la resistencia de los tejidos dentarios, qué material se asemeja más para poder utilizarlo, y cómo adherirse a los diferentes tejidos de una manera duradera. Por ende, qué materiales van a proteger al diente subyacente. Acá ya muchas veces no importa tanto, importa la duración de la restauración a largo plazo, pero lo que queremos es que cuando haya un fracaso, el tratamiento pueda ser realizado nuevamente. Que lo que falle es preferible que sea la restauración y no el diente. Bueno, algunos conceptos para entender un poco el esmalte, una estructura muy mineralizada, no voy a hablar demasiado de esto, cómo se va desgastando el esmalte se va fisurando y se va saltando en escamas. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, ¿se ve mi cursor ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Fíjense en esta pequeña isla de esmalte que queda como hay una unión amelodentinaria que soporta este tejido. El esmalte es una estructura muy cristalina que está soportada y le da elasticidad a la dentina. Desde las propiedades del material, ¿cuál es el mejor material para reponer el esmalte? La porcelana feldspar. Acá no estoy hablando de opiniones, porque va a decir uno, no, pero el composite, no, pero el circonio, o sea, yo estoy diciendo que cuando se midieron las propiedades, la fuerza compresiva, la fuerza traccional del esmalte, se lo vio que lo que más se parecía era la cerámica feldspar. Después, si quieren, lo discutimos. No me detengo mucho en el tema esmalte, porque es bien fácil, bien claro, pero sí me parece importante detenerme en la parte de la dentina un poco. ¿Por qué? La dentina es un material muy heterogéneo. Cuando nosotros queremos adherirnos a la dentina, si nosotros podemos comprender esta foto que está acá arriba, vamos a entender perfectamente por qué es tan difícil adherirse a la dentina. Fíjense, esto es un diente cortado coronalmente, ¿no? Horizontalmente, y a través del diente se hace una trasudación. Esto es como que se pone algo que tiene la presión arterial que tendría el diente de la pulpa, y se ve como la dentina exuda líquido. Entonces, ustedes me dicen,
¿Cómo me adhiero a la dentina? Bueno, mirá, si vos te tenés que adherir a este pedacito de dentina, tenés que hacer una cosa. ¿Se entiende lo que estoy marcando? Sí. 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 Si vos te tenés que adherir a este pedacito de la dentina, es una cosa. Ahora, si te tenés que adherir acá, es otra cosa completamente distinta. Imagínate si te tenés que adherir a esta zona. Y el problema de esto no es solamente, este es un diente sano que está cortado al ras. Cuando nosotros trabajamos en la clínica, trabajamos con una parte que es esta dentina, con otra parte que es esta, y con otra que encima está cariada y tiene un tejido que puede estar o afectado por la dentina o infectado, ahora vamos a ver bien qué son esos conceptos, o una dentina que incluso es una dentina terciaria, reaccional al proceso de caries, que se comporta completamente distinto. Entonces, el problema de la adhesión a dentina es que depende muchísimo de en qué momento o en qué lugar nos estemos queriendo adherir. El material que mejor reemplaza la dentina es el compost. Vuelvo a lo mismo, hay como una cultura de que el sustituto dentinario por excelencia es el ionómero vit. Es como que el sustituto dentinario siempre fue el ionómero vit. Siempre que yo hago esta charla me dicen, no, pero el ionómero es el mejor sustituto dentinario. Desde el punto de vista de las propiedades mecánicas, el composite, e incluso el composite que tiene alta resistencia, hay composites que no son tan resistentes y hay composites arriba de entre 12 y 20 megapascales, son los que mejores propiedades tienen, similares a la resistencia, las propiedades físicas de la dentina. Sí, la flexión, o sea, esa resistencia flexural. La resistencia flexural en general es el concepto digamos, de elasticidad, rigidez que se mide. Es el concepto biomecánico característico, sobre todo. Característico, que más se utiliza. Hay un tercer componente en todo esto, que es el límite amelodentinario. ¿Ah? El límite amelodentinario es una parte del diente que nunca se estudió muy en profundidad y en los últimos años se le está viendo cada vez más. De hecho, se habla de un complejo amelodentinario. Cuando uno lo mira, lo que ve es un trenzado, una trenza de fibras colágenas, ¿tá? Que unen el esmalte y la dentina. Y estas trenzas lo que hacen es, algunas fibras, ven como se entrelazan para el esmalte, que sería esto que está acá abajo, y para la dentina. Entonces son como haces de fibra colágeno que mandan las fibras tanto para la dentina como para el esmalte. Pero ¿cuál es la importancia del límite amelodentinario? Lo importante del límite amelodentinario, fíjense, esto es esmalte. Esto que se ve acá es esmalte. ¿Ah? Acá está la superficie del diente y esto que está acá es dentina. Yo les dije que la manera que tiene de envejecer el esmalte es a través de fisuras. Esto es una fisura. ¿Ah? Fíjense qué pasa cuando la fisura llega al límite amelodentinario. Estas fibras colágenas absorben la fisura y la neutralizan. Entonces no dejan que esa rajadura que tiene el esmalte se propague dentro de la dentina. Entonces es como un rompefuerzas que permite que los dos tejidos se integren perfectamente. El esmalte duro, resistente, es frágil, por lo tanto se raja, la dentina elástica y el límite amelodentinario que permite que ambos materiales trabajen juntos sin que la falla atraviese el diente. Se midió la resistencia de este límite amelodentinario y se vio que cuando uno intentaba despegarlo, la fuerza que resistía era 51 megapascales. De acá sale el número biomimético, que es, cuando yo me quiera adherir, mi número tendría que ser este. ¿Ah? Yo tengo que pegarme a la dentina de una manera que cuando arriba ponga una cerámica, la cerámica va a ser parecida al esmalte. La dentina la voy a sustituir con un compost. Pero cuando yo quiera adherir a ambas cosas, el número de adhesión tiene que ser 51 megapascales. Lo más parecido posible al diente. Bien.
Perfecto. Entonces, la dureza del esmalte protege a la dentina blanda subyacente, mientras que el efecto antifisura de la unión amelodentinaria compensa la fragilidad del esmalte y no permite que las rajaduras pasen a la dentina. Esta es una tablita muy sencilla, no voy a profundizar demasiado en esto porque ya estoy hablando mucha teoría, quieren ver un poquito de sangre. Pero quiero que presten atención un poquito en esto. El esmalte, recién hablábamos de módulo de elasticidad. Fíjate que el esmalte tiene las propiedades mecánicas cercanas a 80 gigapascal. ¿Ah? Sí. Y las cerámicas feldespáticas están entre 60 y 70. Las propiedades mecánicas son similares. Bueno. Por otro lado, la dentina tiene propiedades de resistencia de 14 gigapascales y los composites están entre 15 y 20. ¿Vieron que yo les decía entre 12 y 20? Este es el número que mejor imitaría a la dentina. Pero más importante que la resistencia es esto: el coeficiente de variación dimensional térmico o coeficiente de expansión térmica. ¿Y qué es esto? Es lo que le pasa al material y al diente cuando recibe frío y calor. ¿Por qué? Porque si yo pongo sobre el diente algo que cuando llega el frío se reduce más o menos que el diente, lo que pasa entre la restauración y el diente es que se forma un gap. Entonces yo puedo tener una restauración perfectamente integrada, pero cuando eso entra en función, yo ya sé, punto número 1, que por cuestiones mecánicas voy a perder un 10% de la adhesión. Y por cuestiones térmicas voy a generar un gap que se va a separar si ambos no se contraen o se dilatan a la misma velocidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Perfecto. Perfecto. Este es el concepto fundamental cuando salió el circonio. ¿Te acordás que el mayor problema que tenían las coronas de circonio, el primero que salió, el estabilizado con 3% de itrio, era el chipping de la porcelana de revestimiento, el chipping o el delaminado? Exactamente. Entraban un material con un coeficiente de expansión térmica similar, entonces uno se enfriaba diferente al otro y quedaba siempre un desafío traccional entre ellos dos. Y tenés una falla cohesiva. Perdón, una falla adhesiva o una falla cohesiva dentro del seno del mismo material, digamos. Esto mismo es lo que pasa en los composites. Lo deben haber visto 1000 veces. Cuando vos tenés un composite que no está filtrado, pero sí tiene el borde negro. Tiene un bordecito negro, vos decís, pero si no está filtrado, ¿cómo puede ser? No tiene caries, pero los bordes de la restauración se ponen negros después de un tiempo. Y esto es la percolación marginal, la filtración marginal, producto de los cambios de variación térmica. ¿Ah? Claro. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es que ambos materiales se hidraten y se compensen de la misma manera. Lo mismo aplica para el circonio, para el material de la incrustación, de carilla, de lo que sea. Exacto. Bien, 2 diapositivas y terminamos con esto y vamos a un caso clínico. ¿Cuáles son los objetivos de la biomimética? Primero, mantener la vitalidad del diente, fundamental, esto es discutible. Maximizar las fuerzas de adhesión al diente, lograr la maximización de la adhesión al sustrato dental. Mantener esta adhesión en el tiempo, porque muchas veces nosotros podemos lograr una buena adhesión y después ponemos un material restaurador que genera tensiones por contracción de polimerización y despega la capa híbrida que formamos. Y reducir el estrés residual final de toda la respuesta. Nosotros sabemos que cuando el diente entra en función vamos a perder parte de la adhesión que logramos. Pero si aparte de eso, lo mismo que me decías vos recién, José, con el circonio, el material queda tensionado, porque se van durante la polimerización, durante el enfriamiento, en el caso del circonio, el material queda en tensión, lo que vos haces es hacer una precarga, una reducción de la resistencia. El material resiste 20, pero vos lo dejaste en tensión y ya lo bajaste a 10. Entonces se va a terminar rompiendo o despegando más rápido cuando entra en función. Para poder cumplir con estos 4 objetivos que yo les dije antes, de mantener la vitalidad, de
lograr una buena adhesión, se hicieron una serie de protocolos para maximizar la adhesión, que son establecer una zona de sellado periférico, que ahora lo vamos a ver, utilizar adhesivos que estén correctamente testeados, que sean denominados gold estándar dentro de los procedimientos adhesivos, hacer el sellado dentinario inmediato, que es la técnica que más popularizó Calvanier, hacer en el caso de que utilicemos un adhesivo que no sea estructural, lo que se llama resin coating, que es engrosar esta capa de adhesivo, desactivar las metaloproteinasas con el uso de algún tipo de antisépticos, utilizar aire abrasivo que en la adhesión adentina, en algunos adhesivos, mejora las tasas de adhesión, biselar el esmalte, hacer elevación de los márgenes gingivales cuando estamos haciendo restauraciones directas para no tener que adherir una incrustación en una zona subgingival. Y por otro lado, protocolos para reducir el estrés de la restauración que va a venir sobre esa capa híbrida que ya formamos. Si voy muy rápido me dicen, No, estamos bien. Ahora... Los protocolos que se usan para reducir el estrés principalmente es intentar utilizar restauraciones indirectas, sobre todo cuando la complejidad de la cavidad es muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros logramos una capa híbrida que tiene las propiedades correctas, una fuerza de adhesión muy grande, pero después ponemos un material restaurador sobre ella muy grande que cuando va polimerizando va traccionando y rompiendo parte. Entonces, lo que se usa es un concepto de desacople con el tiempo, se llama. O sea, una de dos. Nosotros logramos nuestra capa híbrida. O esperamos un poco, entre 5 y 20 minutos, para seguir haciendo el aditamiento de compost. ¿Por qué? Porque esta capa híbrida necesita madurar. 1000 veces escuchamos decir que la adhesión al esmalte es mejor que la adhesión a dentina. Composite y esa técnica oblicua agarró del esmalte, obviamente el esmalte va a tirar con más fuerza que la capa híbrida recién formada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfecto, Claudio. Cuando nosotros estamos adheriéndonos a una cavidad profunda, obviamente el esmalte va a tener una fuerza de adhesión más grande inicialmente. Y la dentina superficial, que es más seca y tiene menos túbulos, va a tener mayor fuerza de adhesión. Entonces, cuando usamos la técnica oblicua, tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando me refiero a técnica oblicua, me refiero a ir poniendo capas de composite en el piso de la cavidad que suben casi hasta la superficie de la restauración. Esta técnica lo que hace es que cuando nosotros fotopolimerizamos, toda la tensión se va hacia una sola cara. Esto es beneficioso, pero el gap siempre se forma en el piso de la cavidad. Claro. Es la zona donde menos adhesión hay porque la dentina está más hidratada y porque, digamos, la adhesión tarda más tiempo. Bien. Entonces, la biomimética lo que propone es aditamentos muy pequeños, de 1 milímetro o menos incluso, en el fondo de la cavidad. Hacer la técnica incremental de a 1 milímetro. De esa manera, digamos, la jerarquía de la adhesión va a estar siempre en una capa que puede ser o profunda, o media, o superficial, o el esmalte. Pero no están compitiendo diferentes tejidos, diferentes calidades de tejido para adherir. ¿Se entiende? Sí. Claudio, perdón, en esos casos, ¿conviene hacer un resin coating con un composite flow?
Cuando estás tan cerca de la zona de la pulpa, digamos, en las capas más profundas y después seguir. ¿Cómo manejás los materiales en ese caso? Bien. Me adelanto un poquito, pero te voy a contestar la pregunta, después lo vemos. No sé si estamos muy mal de tiempo, porque ustedes me dicen, el tema es así. Cuando vos lográs la capa híbrida, vos lo que tenés, dependiendo del enfoque que hayas utilizado, vos tenés dos maneras de lograr una capa híbrida. Una manera es con la técnica, digamos, de grabado ácido, etch and rinse, que se llama en inglés. Nosotros nos manejamos mucho con generaciones que por ahí no está tan bueno. Básicamente, el concepto ideal es o usás etch and rinse o usás self-etch, que sería o autograbantes o que utilizan ácido en general con una técnica de grabado ácido total. Entonces, dependiendo a la profundidad que vos te encuentres, vos vas a decidir si es mejor usar una técnica de grabado ácido total o un autoacondicionante. Luego vos vas a poner el adhesivo y lo vas a fotocurar. Si vos utilizaste un adhesivo de grabado ácido total, existe una capa híbrida que va a tener más o menos entre 7 y 10 micrones de profundidad. Y si usaste un autoacondicionante, vas a tener barro dentinario incluido en una capa híbrida que mide más o menos 1 micrón. ¿Qué pasa? Pascal Meñí dijo, todo bien muchachos, a mí me gusta un adhesivo que se llama Optibond FL, que es un adhesivo estructural, o sea, la última capa, la capa de adhesivo, en realidad tiene carga cerámica. Entonces, cuando yo pongo mi adhesivo, logro una capa bastante gruesa, ¿no? Esta capa gruesa me va a proteger a la dentina incluso sin necesidad de poner otro material sobre ella, y el paciente ya no va a tener sensibilidad postoperatoria en caso de que vayan a... Y lo que él mete como concepto muy interesante, dependiendo también el producto que él usa hace 25 años y que lo tiene requete archiprobado, es decir, está todo bien a la gente que le gustan los autoacondicionantes, pero ¿qué pasa con la capa inhibida? Entonces, ¿qué? Claro, nosotros cuando ponemos el adhesivo, fotocuramos, ¿no? Todos después de poner el adhesivo, fotocuran. Pascal Meñí dice, muchachos, la capa inhibida son de 10 a 40 micrones. ¿Para qué ponen la luz si lo que está en contacto con el oxígeno no va a endurecer? ¿Se entiende el concepto? Todos, después de poner un adhesivo, fotocuramos. Y la capa inhibida sabemos que son entre 10 y 40 micrones. Si yo tengo que fotocurar una capa que tiene 1, 2, 5, 7 micrones, en teoría no debería endurecer. Claro. Este concepto que metió Pascal Meñí y dijo, muchachos, tenemos que hacer algo más para estabilizar esto. Pongamos algo más grueso, o pongamos otra capa de adhesivo, o pongamos algún tipo de flow o algo que si nosotros no vamos a hacer la restauración, porque si no vas a hacer una restauración directa, vos tenés el paciente aislado y vas a después poner una capa de compósito, o sea que no te importa si en realidad endurece o no endurece. Pero si vas a hacer una incrustación y vas Perfecto. meter algo más grueso para que polimerice, Bien. para estabilizar la capa híbrida. Bien. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Perfecto. También, Claudio, para cuando la activamos después con el arenado, o bueno, de la manera que la activemos, No la rompa. no sacarla toda. Exactamente. Radicales libres que son los que más fuerza de unión después nos dan. Claro, en la actualidad, si vos vas a hacer una incrustación, yo no dejaría solamente el flow, yo pondría una capa mínima de compost, justamente por esto, dependiendo de la arenadora que vos uses. Sí, vos sí. usás Mi arenador una es arena muy gruesa, podés barrer completamente al flow. la piedra de aro amarillo, mi arenadora. ¿Va? Sí. Así de esa manera se activa, ¿no? Claro, vos, el concepto es que si vos vas a hacer una incrustación,
vos hiciste el sellado dentinario inmediato, ¿no? Te aseguraste la adhesión a la dentina. Tu paciente le puedes poner un provisorio, no le puedes poner un provisorio, lo que a vos te guste. Pero va a venir a una segunda sesión donde vos vas a tener que adherirte sobre eso. Entonces el planteo es, bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Porque ya la capa inhibida no va a estar ahí, o va a estar contaminada. Es peor todavía porque si ustedes cuando hacen este resin coating no se aseguran obsesivamente varias veces de eliminar la capa inhibida, lo que va a pasar es que va a venir el paciente a la otra sesión con un montón de placa ya. Es muy, muy característico ver ese granulado, esa placa bacteriana que viene pegada a la capa inhibida. Entonces, está bueno poner un poco de más, pulir con alguna piedra, pasar una brocha con piedra pómez, eliminar bastante esa capa inhibida como para que al paciente después le resulte más fácil la higienización de esas. Te iba a preguntar, Claudio, también dentro del flujo analógico, cuando tomás una impresión de silicona de adición, ¿no hay una interferencia entre la capa inhibida y la silicona de adición? Si vos dejás... Sí. Hay bastantes estudios en que refieren, sobre todo algunos materiales son muy sensibles a los productos de la capa inhibida. Lo que sucede generalmente es que uno hace un relleno y luego talla. Claro, es muy raro que vos hagas un relleno que te quede perfecto y que después no lo tomes. Entonces, en general, cuando vos haces el relleno y después tallás, eliminás la capa inhibida, pulís y haces toda la terminación. Bien. Entonces, el provisorio, Claudio, cuando haces un sellado dentinario inmediato. Bien. ¿Te contesto el libro o te contesto el consultorio? No, contestame con algo práctico. Algo práctico, claro, absolutamente. Bueno, para empezar, punto número 1, yo uso Cere, entonces con lo cual las restauraciones en general las hago 2 horas, 3 horas. Es muy raro que yo mande al paciente a la cama. Pero cuando lo hacía, digamos, de manera analógica, lo que usaba era estas resinas termoplastizadas, tipo Clip, Permit, sí. Pero ese tipo de resinas. No El problema... te queda todo pegado, porque a mí yo las uso, me pasó. queda en el fondo muy pegado. Después cuando la tenés que sacar... Bueno, pero porque no estás sacando la capa inhibida. Ah, ok, perfecto. Lo que vos tenés que hacer es hacerse el relleno, tallar, brocha con piedra pómez o cualquier pasta de pulido, mucho, porque yo le paso a veces y a la semana viene el paciente y digo, te tengo que haberle pasado más porque no lo eliminás. Es una capa bastante gruesa la capa inhibida. Pero sí pasa mucho con estos clips, permit, que filtran un montón. Como están trabados mecánicamente en la parte interproximal del diente, o mismo porque uno lo sobrecontornea, por decirlo de alguna manera, porque si vos lo dejás bien prolijo dentro de la cavidad, se sale. El material, vieron cómo es, lo pinchás con un explorador y lo sacás. Es una especie de silicona. Entonces, filtran muchísimo. Algunos pacientes tienen algo de sensibilidad postoperatoria o después cuando vos querés, sobre todo si el paciente, por ejemplo, yo trabajaba mucho con un laboratorio que se llama Protecnia, no sé si ustedes laburan allá con eso, que a veces tarda 21 días o incluso más en hacer una restauración. El paciente venía con la dentina totalmente impregnada con bacterias. Entonces, ahí está bien que vos tenés una protección por el sellado dentinario inmediato o el relleno que hiciste, pero se nota que has filtrado mucho. Por eso muchas veces directamente no le pongo nada, lleno y dejo una incrustación tipo tabletop o una incrustación de poco volumen y lo dejo sin provisor. Perfecto. No está muy correcto lo que digo, porque si le va a costar comida, le va a resultar, pero me resulta más higiénico eso que poner un provisorio de mala calidad. Claudio, pero después cuando viene la incrustación terminada, ¿cómo limpias esa superficie? Bueno, lo primero que hago es pasar una brochita con agua, luego uso o una arenadora o una de estas pistolas de bicarbonato. Sí.
las que se usan con bicarbonato, con eso limpio toda la superficie, después aíslo y en ese caso lo que hago es un grabado del esmalte normalmente, porque yo ya tengo toda la dentina sellada, ¿tá? Un repaso y un grabado del esmalte, y ahí cuando vos le ponés la arenadora o mismo la pistola de bicarbonato al composite, vos vas a notar una superficie que es muy característica, que es ligeramente opaca, se nota que es muy receptiva, es como, te diría, como el grabado con ácido clorhídrico de la cerámica, que vos ves una superficie bien opaca, bien porosa. Bueno, lo mismo que el grabado del esmalte cuando haces una buena técnica de grabado. Bien. ¿Avanzamos? Vamos. Voy a pasar un poco esto y voy a mostrarle algunos casos clínicos. Bien. Yo planteé la clase desde una pregunta que es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Siempre la pregunta que nos tiene que mover es el por qué. Y hay una charla TED muy buena de este hombre que se llama Simon Sinek, que se las recomiendo que las miren. Pero me pasa muy seguido que yo doy clases de curso de posgrado y viene la gente y toma el curso y por ahí me lo encuentro después de 2 o 3 años después y dice, doctor, el curso que usted me dio, qué bueno, tienes que tomar curso de incrustaciones, qué bueno, ¿y estás haciendo? No. ¿Por qué no estás haciendo? No, bueno, sí, porque hago el pernito y la corona, porque ya está, porque la obra social, porque me pagan más, porque me resulta más fácil, porque pongo el perno colado. Entonces, la idea de pensar por qué estoy haciendo esto, yo no tengo ningún problema con que me digan, mira, cobro más esto, o hago esto, pero muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar por qué hacemos las cosas. Es simplemente una mecánica de trabajo que tenemos sistematizada. Entonces, yo les quiero preguntar por qué hacemos endodoncia y les voy a contar una experiencia que se hizo en una fundación de Estados Unidos, una fundación que se llama PER. La fundación PER básicamente en todo Estados Unidos lo que hace es buscar gente relacionada con la docencia, profesores, gente que dicta cursos, todo, y los agrupa dentro de una asociación. ¿Y qué hace? Cuando sale un material nuevo le da un composite, le saca la marca y le pregunta, che, ¿te gustó, no te gustó, cómo lo viste? Bueno, básicamente va testeando material. Hicieron una encuesta en la que le preguntó puntualmente, ¿qué harías? Viene un paciente sin sintomatología al consultorio, no tiene ningún tipo de sintomatología. Entonces, ¿qué harías vos si sabés, porque lo viste radiográficamente o porque estás limpiando caries dentro de una cavidad y sabés que vas a llegar a la cámara pulpar? ¿Qué harías? El 80% de la gente, un 60% dijo yo sigo sacando caries hasta que creo que no hay más tejido cariado. Un 21% directamente dijo yo lo mando a endodoncia, ni le pongo anestesia, ni lo torturo, ni nada, lo mando a endodoncia. O sea, el 80% de la gente llevó ese diente a endodoncia. Solamente un 20%, 18%, dijo no, yo retiro parcialmente la carie. La carie tiene diferentes capas, una es necesario retirarla y la otra no. El paciente no tiene sintomatología, lo que yo tengo que hacer, lo que dicta si voy a hacer una endodoncia o no, es la sintomatología del paciente. Y vamos a verlo, esos conceptos un poco más en profundidad. Claudio, vamos a justo a cortar ahora, que se cumplió la hora de Instagram y ya te aviso para continuar,